Bueno, muchas gracias por estar aquí. Y primero os diré que yo todo este trabajo lo he sacado de un compendio que bajé hace como 14 años por internet, y de alguien que no puso ni el nombre. Entonces yo lo colgué, son casi 120 páginas, esto está colgado en internet, y que habla de la energía sexual, desde todos los ámbitos, a nivel de karma, a nivel de enfermedades, muchos apartados, que hay 13 apartados. Está basado sobre los libros azules de Duhan Kuhl, y según se dice que Duhan Kuhl dictó a Alice Bailey mediante mediación telepática, pues le iba dictando su libro. O sea que eso como... Sí, se supone que esto está junto en los libros, ¿no? Duhan Kuhl es el maestro tibetano, con quien trabajaba, y Alice Bailey trabajaba con él, ¿no? Entonces todo esto está en unos libros, que hay unos cuantos, 20 y tantos libros, pero sobre todo basado en la cura. Tengo esto aquí que después os daré fotocopia, de donde ha salido todo esto. Y varios libros de aquí, sobre todo en la psicología esotérica, la curación esotérica, los rayos y las iniciaciones. Todo esto, si alguien está un poco introducido en toda la arcana, sabrá muchas veces. Si no, yo os lo doy, después todo se busca en internet y esto lo puedes encontrar ahí. Y después del índice hay también varias, o sea, yo empecé con la enfermedad de energía sexual porque me pareció que era más atrayente. Aquí empieza con la energía sexual, el problema del sexo, el sexo estipulado, o sea que vamos tocando varios temas desde la energía sexual. El primero es la enfermedad de la energía sexual. Y os voy a pedir perdón de antemano porque voy a leer, porque me da mucho respeto. La primera vez que lo hablo, y quiero decirlo todo bien y no dejarme nada, ¿no? Y hacerlo pues y aprenderé a hacer una síntesis y hablar desde mi entendimiento, ¿no? Por el momento lo voy a leer. Bien, una pequeña introducción. Los cuerpos físicos que ahora ocupan nuestra humanidad están constituidos de sustancias muy antiguas, la cual se halla contaminada y condicionada por la historia del pasado. El pasado me refiero a 20.000 años atrás. Las algas que se encarnan atraen hacia sí el tipo de materia con la cual deben construir sus envolturas externas, o sea, nuestro cuerpo físico, que responderán a algún aspecto de su naturaleza más sutil. Ejemplo, si la condición es de deseo físico, responderá a este anhelo. Si se abusa de estas condiciones, la retribución o consecuencia es inevitable, la enfermedad. El alma es la que ha vivido muchas etapas de la vida. Es nuestro cuerpo nuevo con la que el alma se podrá manifestar a través de superar las pruebas que pasamos, en este caso las enfermedades. El sexo es la relación de la naturaleza inferior con el yo superior, el símbolo de una dualidad interna que debe ser trascendida y llevada a la unidad. No se trasciende por medios o rituales físicos, esto se hizo mucho en una época que se sabía muy bien, sobre todo en la época Atlante, finales del Atlante, principios de la Aria, había rituales de magia blanca, pero no se asciende con rituales, sino que es una trascendencia en la conciencia. El desarrollo de esta función es debido al entrante séptimo rayo que actúa a través del centro sacro planetario y luego a través del centro sacro de cada uno de los seres humanos. O sea, estamos relacionados con... Bien, la fuerza de la atracción sexual proviene del plano físico y es el retroceso de un tipo de energía involutiva en el sendero de retorno. ¿Entendéis? El sendero de retorno. ¿Plano físico? En el plano físico es una energía involutiva que se manifiesta en nuestro plano físico y que es una energía evolutiva en el sendero de retorno. O sea, nos ve
ascender, ¿no? De ir hacia el mundo. Hablando cósmicamente, se manifiesta como la fuerza atractiva entre espíritu y materia. Hablando espiritualmente, se demuestra como la actividad del alma cuando trata de llevar el yo inferior a una plena realización. Y hablando físicamente, es el impulso de unirse el macho y la hembra para los propósitos de la procreación. Nuestra procreación en negrita, porque es importante quedarnos con la... Es para el propósito de la procreación. Quedaros con esto, que después más adelante se aclara más. Según el maestro Duhamel, que os explicaba antes, la premisa básica de la enfermedad y los impedimentos físicos no son el resultado de pensar erróneamente, sino de no pensar. El hombre no respeta estas leyes mentales y aún formando parte de la naturaleza, cometiendo una infinidad de infracciones a estas leyes. Claro, como leo, voy muy deprisa. Entendemos primero que entendéis lo del Duhamel, ¿no? Que dice que no es por pensar erróneamente, sino por no pensar. Más adelante lo explico. Las leyes mentales, la ley del ritmo, la ley de la periodicidad y la ley de los ciclos. Gran parte de las dolencias son debidas al uso y abuso de la energía sexual, al no actuar con la ley de periodicidad. El hombre no está gobernado por un ritmo definido, ni tampoco sometido por los ciclos, exceptuando la mujer. ¿Exceptuando la mujer o su cuerpo femenino, que está subordinado a los ciclos de periodicidad, a los cuales se les presta muy poca atención. Al no pensar o no respetar estas tres leyes de la naturaleza, actuamos por impulsos, causándonos enfermedades. Un poquitín de historia. Las tres enfermedades heredadas del pasado son sífilis, con varias sucedáneas de otras enfermedades, tuberculosis y cáncer. Son consecuencia de los excesos cometidos en la época de Lemuria. Fue entonces cuando se identificó la fuerza vital en el cuerpo físico y también su desarrollo, el empleo y su perpetuación. En esa época se iniciaron las dificultades y problemas y enfermedades del abuso sexual. La estrecha relación que había entre los hombres y los animales, la densa colaboración, tuvo como resultado las enfermedades sifilíticas, gonorrea, meningitis. La raza de Lemuria prácticamente se destruyó a sí misma por el abuso del tiempo sacro, que era muy activo. En el transcurso de las razas, los hombres sufrieron una serie de infecciones, muriendo millones de ellos que al ser enterrados se contribuyó a traspasar estas infecciones a la tierra. La naturaleza se comió sus tesoros. La raza fue contaminada y este fue el mal, esencial y primitivo, el gran pecado original, que se provocó en la era de Lemuria. Maestro Duhamel hace una pregunta. ¿Cómo estos primitivos habitantes de nuestro planeta pudieron ser responsables, puesto que no existe pecado donde no hay sentido de responsabilidad ni conciencia de obrar el mal? Lo intentaremos explicar. Actuaron por instinto. Se supone que en aquella época el ser humano no estaba acabado de hacer. Antes hablábamos de un patatoide, no era ni bestia, ni planta, ni hombre. Entonces, al actuar por instinto, en su evolución, primero se le instauró en ese cuerpo, en esa especie de cuerpo, pues el instinto, y que tenía
tenía que aprender a través de los resultados de practicar esto. En la infancia de la humanidad, la jerarquía tenía sus propios métodos, jerarquía espiritual, para enseñar a la humanidad a través de la naturaleza el sentido y el significado de su vehículo físico. Igual que a un niño se le enseña a no adquirir ciertos hábitos físicos, la humanidad en aquellos días sabía muy bien lo que era el mal, porque se puso en evidencia físicamente. Y era fácil percibirlo. La gente se moría y enfermaba. El castigo fue obvio y los resultados inmediatos. Los instructores de la raza procuraron que la causa y el efecto fueran observados rápidamente. A finales de la raza Lemuria y principios de la siguiente raza Atlante se fue comentando el cuerpo emocional. Quiero aclarar que se dice a finales de la raza Lemuria y principios del Atlante, esto no sucede en un año, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro, sino varios miles de años. Al final se fue fomentando el cuerpo emocional. La mente se somete a los impulsos del cuerpo etérico, que este sí que se tenía con la imagen esta de Patatore, ¿no? Del instinto, había un cuerpo y tenía un cuerpo etérico, pero no pensaban. Por eso Bufakor dice, los problemas son por no pensar, empiezan por no pensar. Pero había un programa, ¿no? Evolutivo, se había decidido. Y la ayuda, deseos de otras mamadas que evolucionaron. Sí. Gracias. Las personas más evolucionadas, los iniciados, porque en toda época siempre ha habido alguien que ha podido hacer la avanzadilla, en esta época más evolucionadas empezaron a crear familias estables, y en esa época aparecieron las primeras tendencias al matrimonio, algo muy distinto a la promiscuidad que antes les llevaban. Y estas unidades familiares y grupos se convirtieron en objeto de observación. Y eso fue una de las tareas de la jerarquía y el primer intento y el esfuerzo para realizar cualquier actividad grupal. Y la primera lección acerca de la responsabilidad, y la primera lección acerca de la responsabilidad, tanto que ahora todavía estamos en ello, ¿no? El centro sacro entonces era muy activo y predominante, y en los días atlantes el centro plexo solar fue el objetivo principal de ese fuego entrante, de ese cuerpo mental. Las primeras razas de la etapa atlante al ser humano tenían consciencia del control de su cuerpo físico, y por consiguiente el cuerpo etérico se hizo más poderoso, porque ya existía, pero se hizo más poderoso. Hecho que frecuentemente no tenemos en cuenta, sobre todo por las enfermedades, los médicos esta parte no la tienen en cuenta. El cuerpo físico reacciona como un autómata a la impresión y orientación impuestas por la naturaleza de deseo. Esto significa que en el momento que se instauró en el ser humano el cuerpo mental, se instauró también el deseo. Y aquí se crearon otras enfermedades. Primero fue el deseo. No, primero los señores de la luna. Y después vino, ¿sí? Según la doctrina secreta, primero fue el deseo con los señores de la luna, los pipis lunares, que nos dieron el cuerpo astral de deseo. Y después vino lo mental, que está explicado. Yo lo entendía. Sí, porque el mental lo explica. Yo lo mezclaba, ¿no? Mental y deseo junto. No, primero el deseo. astral, deseo, por eso literalmente, y algunos decía que no podían pensar, porque algunos señores de los pipis de Venus no habían dado su cuerpo mental. Ok, gracias. El deseo se transformó en algo más que una simple respuesta al impulso físico animal y a los instintos primitivos, dirigiéndose hacia objetos y objetivos extraños al cuerpo. Ejemplo: posesiones materiales, codiciar, arrebatar, etc. Deseo de tener, etc. Si en Lemuria fue el uso y abuso del sexo un pecado,
si lo podemos llamar así, teniendo en cuenta la inteligencia de la raza, pero era para aquí poder entender. En la época andante es el deseo de tener y poseer aquello que no es nuestro, el segundo pecado. Y aquí sí que hay carne. Que aquí empieza carne porque hay mente, que se piensa. Las enfermedades que he citado antes, heredadas de nuestros antepasados, son causas que se emanan de una vida grupal. Bien. Voy a definir un poco lo que es la tuberculosis, cómo se instauró. La tuberculosis se originó en los órganos que el hombre posee para respirar y vivir también. Para respirar y vivir. Y también fue impuesta como castigo de labrar la hoja blanca. Se vivía y respiraba únicamente para poseer el máximo de lujo y mayor cantidad de cosas y bienes materiales. La estimulación del deseo era extrema. El máximo de lujo se consiguió en la Atlántida, de la cual poco sabemos, pero sí podemos intuir algo a través de las excavaciones arqueológicas que se han hecho en Egipto, por ejemplo, que se han descubierto, bueno, quizás no se ha encontrado ningún objeto valioso, algunas sí, ¿no? Pero se puede entender cómo se vivía antes, continuamente a acumular. Y dice, este fue el origen de la tuberculosis. Quien vive solo por los bienes materiales, quien sacrifica su vida y la virtud con el fin de adquirir lo imperdurable, morirá en vida y descubrirá que le falta el aliento y se negará a pensar en la muerte hasta que llegue la hora. Eso provocaba esa enfermedad de la tuberculosis, que es muy cercana a nosotras. Se erradicó al final de la época atlántica, pero ahora empieza a volverse a recuperar. Ahora, actualmente. Sí. Sobre todo casos de tuberculosis. Sí, ahí sí. Manchas de poco por tener. Sí. Sobre todo en estos grupos que vienen y están mal alimentados. Pero ya desde acá también había. Generalmente yo sé que estamos hablando de etapas, ¿no? De etapas. Y ahora que se da. Sí. El cáncer, otra enfermedad heredada. Dice, así como las enfermedades venéreas son una herencia del pasado, el cáncer es un legado de la humanidad andante en esta otra etapa. Nosotros estamos a principios de la Aria, la etapa Aria, a principios, y tenemos mucho del atlante todavía, porque es como si dijéramos que estamos a principio del puente. Cuando hayamos cruzado un puente ya estaremos, que nos podemos decir adiós, ¿verdad? Las raíces de este terrible mal están profundamente asentadas en la naturaleza emocional o de deseo y cimentadas en nuestro cuerpo astral. ¿Cuál? Con cáncer. Vale, sí. En el actual siglo ario, es definitivamente el resultado de la actividad de la mente concreta inferior y del estímulo que puede ejercer la mente sobre el cuerpo etéreo. Así como las enfermedades cardíacas se deben también al estímulo afectando a personas evolucionadas debido a su liderazgo, sacrifican su vida y sufren el castigo por la energía mal aplicada y excesivamente concentrada. Entre paréntesis, vuestros discípulos, iniciados. Al entrar violentamente esta energía en actividad con el centro cardíaco y
cada vez vamos a encontrar más personas con esta enfermedad. O sea, será una enfermedad así como la Pero quiere decir que la persona que tiene cáncer tiene problemas sexuales, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Todas, casi bien todas nuestras enfermedades. Mira, seguiré leyendo, pero contestando a esto, creo que saldrá después, en la época lemuriana, que prácticamente por su conducta ellos mismos se eliminaron, los enterraron a la gente. Y la Tierra nos está devolviendo estos virus y estas enfermedades, estas energías. Claro, no se eliminan. Después lo explico. Qué barbaridad. El cáncer es parcialmente el resultado de la reacción a las enfermedades relacionadas con la vida sexual. Las reacciones relacionadas con la vida sexual. La gente de aquellas épocas de memoria, viendo los males y las extensiones, ya finales de memoria, nos situamos, ¿no? Sí, Viendo la extensión de estas enfermedades surgidas de la fertilidad, resultado de la promiscua vida sexual en todas partes, y a fin de lograr la autopreservación, detuvieron la afluencia natural del deseo. La afluencia de vida cuando se expresa a través de los centros de reproducción y procreación, o sea, centros sacros, ¿no? Y esto a su debido tiempo produjo otros males. El cáncer primordialmente es una enfermedad producida por la inhibición, así como las enfermedades sifilíticas son causadas por una superexposición y el excesivo y abuso de un aspecto del mecanismo del hombre, con el cáncer es la inhibición del deseo. Una inhibición que no es querida, sino que por claro. Es que después se vuelve. Dice, la tuberculosis que prevaleció en forma devastadora en cierto periodo de la época atlante, sin embargo, una enfermedad que ha sido generada principalmente en nuestra raza. Tengo un cuadro aquí que no está escrito, pero os lo voy a leer. Dice, enfermedad, sífilis, corresponde a la raza de Lemuria, al cuerpo físico, al reino mineral, y los órganos que son afectados son órganos sexuales del centro sacro. Cáncer corresponde a la raza Atlante, cuerpo astral, reino vegetal y el órgano del plexo solar. Tuberculosis, la raza Aria, cuerpo mental, reino animal y el órgano aparato respiratorio y el centro de la vida. Esto es la enfermedad constituye primeramente un esfuerzo por parte del cuerpo físico que busca alivio y liberación de las presiones internas, inhibiciones subjetivas y retenciones ocultas. No hay un fluido de energía interno normal, sino que se corta y ahí se hace bloqueos energéticos. Erróneo estímulo o sobreestímulo. El estímulo mal aplicado y tensiones internas en alguna parte del mecanismo. Un estímulo mal aplicado sería un empresario que pone toda su creatividad en subir la empresa, ganar mucho dinero, luego llega a 40 años y parte. Está mal enfocada la energía de la... Mal equilibrada. No, mal enfocada. Enfocada. La que sería mal enfocada. Entonces la dirige hacia y muy deprisa hacia la creación, ¿no? Pero claro, como no es la adecuada, se corta aquí. La creación tendría que llegar hasta aquí. Porque no está hecha para bien de los demás, sino para él. Para servir, exactamente. No es para servicio, es para él. Es para Por él. eso se bloquea.
Entonces, erróneo estímulo y después la segunda parte, inhibiciones, inanición psíquica. Y esas fuerzas subjetivas acumuladas que detienen la afluencia de las fuerzas de la vida. Lo explico después, que así no... El cáncer es una enfermedad que está relacionada con los centros de energía. La energía y su estímulo no solo es debido a la actividad del mismo, sino a la supresión o inhibición impuesto por la mente. Acumulándose energía, aparecen tumores. Acumulándose la energía, aparecen los tumores. Una de las principales fuentes del cáncer relacionada con el centro sacro y por ende con los órganos sexuales ha sido la bien intencionada inhibición de la vida sexual y de todo pensamiento conectado con ese comportamiento de vida sexual por parte de los aspirantes mal orientados. Estos son quienes hallan en la enseñanza de la Edad Media la vida monástica y el celibato menor resistencia. O sea, las monjas, ¿no? o los curas, ¿no? De una manera militar, ellos condicionan su vida sexual. Y eso es cortar la energía sexual. Si después se puede canalizar bien. Pero entonces no, todas las monjas deben enfermar. No todas. hay estudios que... En cambio yo que viven muchísimos años. Depende, claro, esto depende de cómo... ¿No conoces todas las monjas? No. Hay estudios hechos, ¿eh? Sobre los curas. Lo que yo he ido viviendo... Yo las veo siempre están dopadas, están a madre. Había unas monjas que eran obligadas a ser monjas, no querían ser monjas. En esa época de la Edad Media, una gente creía que el sexo era algo maligno y pecaminoso. Claro, ¿de dónde venían? De la época, principios del Atlante, ¿no? De que hacía sexo se ponían enfermos. Además, no con uno solo. O sea, en esa época la buena gente creía que el sexo era pecaminoso, que no debía mencionarse y que constituía una poderosa fuente de perturbación. Claro, estaban inhibiendo una energía. Las reacciones normales, en lugar de ser controladas y transmutadas en actividad creadora, eran violentamente suprimidas y todos los pensamientos acerca de esa vida sexual reprimidos. Sin embargo, la energía sigue la dirección del pensamiento, con el resultado de que este particular tipo de energía magnética atrajo un creciente número de células y átomos, y de allí el origen de los tumores, quistes y tipos de cáncer tan prevalecientes hoy. Cuando decíais de las monjas, de los monjes, cómo lo llevan, tampoco sabemos al final dónde, porque todos morimos en enfermedad, eso está clarísimo, tenemos que asumir. Y nuestra enfermedad también nos dice allá donde tenemos nuestras retenciones de energía. Una vida sexual frustrada o una situación donde la persona no puede expresar en forma normal su proceso natural y universal con un pensamiento en ese estado llevará a estados de gran desvitalización y malas sangres, un constante esfuerzo para atraer la atención del sexo opuesto, a tal punto que se convierte en una tendencia nerviosa y enfermiza. Hay dos tipos de utilizar mal la energía sexual. C. El desarrollo de hábitos incorrectos, el paréntesis homosexualidad. Aquí lo que dice el maestro o esas perversiones que tuercen la vida de muchas personas inteligentes. Los tumores es una retención de energía, malignos o no, que atacan los órganos genitales. El peligro del sentido de frustración y del interés morboso en el sexo, aunque a veces no sea reconocido, también puede manifestarse durante el sueño, que vincula estrechamente el cerebro, la mente y los órganos genitales, y prueba el hecho de que el deseo astral despierta el apetito físico.
El cuerpo físico responde automáticamente aun cuando está inconsciente en las horas del sueño, al control astral. Su corazón consiste en llevar una vida externa plenamente creadora, especialmente en beneficio de nuestros semejantes, y no simplemente la transmutación del impulso sexual en algún tipo de pensamiento creador, o sea, de manifestar. No, la creación se tiene que manifestar. Que sencillamente no es más que eso, pero no adquiere configuración o forma en plano externo de la vida humana. Todo esto cada vez que voy leyendo hay párrafos que me va nombrando el libro donde lo está sacado, la página y las páginas donde está. Lo digo que si después vosotros lo queréis consultar. Añadiendo más cosas al tema de la inhibición, existen 3 tipos de frustración que no permiten que el alma se manifieste imponiendo sus deseos sobre el hombre. En realidad no enfermaríamos si dejáramos que el alma se manifestara en nuestro cuerpo físico, y este es el gran camino que tenemos que recorrer. Nos queda mucho. Frustración sexual. La frustración sexual es dar excesiva importancia al sexo y a una incontrolada imaginación sexual, a celos sexuales pocas veces reconocidos o a un escaso desarrollo físico. Persona que tenga estas características seguro que tendrá una retención en alguna parte de su cuerpo, y también dependerá, dirás, bueno, 2 personas que son totalmente distintas tienen el cáncer en el mismo sitio, pues tendrán un rayo parecido. Dependerá siempre de la personalidad y el rayo que lo rige, tendrá su enfermedad. Ambición frustrada. Esto produce la retención de los recursos de la vida y una constante angustia interna. Ambición frustrada. Despierta la envidia, el odio, la amargura y la intensa antipatía por los que triunfan, y es causa de múltiples anomalías. Eso se lleva por dentro siempre, no se manifiesta. Una envidia quizás sí que la puedes ver a otra persona, ¿no? Pero toda esa retención de energía te provoca múltiples anomalías, cáncer o otras anomalías. También dependerá del rayo. Amor frustrado. El psicólogo común quizás incluiría esto bajo la denominación de la frustración sexual, pero dentro de nuestro ámbito esoterista no se considera así. Podrá haber una plena satisfacción sexual o una completa liberación de su aferramiento, y sin embargo el amor magnético externo del sujeto solo hallará frustración y falta de respuesta. Yo entiendo desde mi punto de vista que este es el amor platónico. Yo lo entiendo así. Es algo que tú tienes con alguien y que tú ya tienes tu vida sexual bien reconducida, pero volvemos al deseo, ¿no? No tienes aquello que... y te estás frustrada. Donde haya estos 3 tipos de frustración, existirá una vida más sana, impedimentos físicos de diversa índole e infelicidad cada vez más profunda. Pero Monse, cuando has dicho que te sentirás frustrada, si tienes reconducida tu sexualidad, ¿por qué te has de sentir frustrado por tener un amor platónico? Porque la reconducción de la sexualidad no es la adecuada. Y entonces... ¿No es adecuada porque es un amor platónico? Sí, y además con el pensamiento que antes he hablado. La energía sigue al pensamiento también. Tanto estamos dormidos como despiertos. Despiertos aún más pensamos. La energía bien reconducida se ha de manifestar, la energía sexual bien reconducida se ha de manifestar con la creatividad. Y la creatividad es de servicio. El servicio manifiesta. También hay más maneras de que se habla en la transmutación y transferencia de la energía sexual por otro camino. ¿Y qué se pensaría en esta? ¿Sí? Kundalini, sí. Voy a dar ejemplos sobre esto que hablaba de la frustración, el amor frustrado. Cuando la energía del centro sacro es elevada al plexo solar, aparecerán muchas dolencias
que afectarán a los intestinos. Cuando las energías de los centros inferiores que están debajo del diafragma son elevadas al centro plexo solar, surgirán dolencias que abarcarán la vesícula biliar y los riñones. Hablando en sentido oculto, cualquier proceso de ascender o elevar produce automáticamente la muerte, la cual afecta a los átomos de los órganos involucrados y origina las etapas preliminares de la mala salud, la enfermedad y la desintegración. Porque la muerte no es otra cosa que el retiro de la energía y la desintegración. Eso se hablará también en la Kundalini, cuando se hable de la Kundalini. Hacer subir la energía de la Kundalini rápido puede provocar, bueno, si te sube rápido hasta aquí y te vuelves, hay que saber, cuando la ciencia de transferir la energía de un centro inferior a otro superior sea comprendida, sobre los monumentos, entonces se arrojará luz sobre el problema de la muerte y la verdadera ciencia de la muerte vendrá a la existencia liberando a la raza del temor que le inspira. La muerte en realidad es un paso hacia un nivel, se supone que superior. El estudiante debe saber cuáles son las zonas controladas por los 5 centros que se hallan a lo largo de la columna vertebral y por los 2 centros de la cabeza. 2. Los 3 puntos principales de transferencia son el plexo solar, el centro laríngeo y el centro ágil. El centro cardíaco y el centro más elevado de la cabeza, el centro ágil, perdón, el centro cardíaco y el centro más elevado de la cabeza como puntos de transferencia solo conciernen al iniciado. A mí esto me hace pensar, a mí, no sé si estaré rectificando Margarita, que la persona que tiene el centro cardíaco y el centro más elevado, la persona que tiene afectado el corazón, ya no es que sea un iniciado, pero sí que realmente en otra vida ya ha hecho un camino, un recorrido. Y aquí, pues esta es una señal que, y si está dentro del camino, pues mejor, que se puede bloquear el entender. La gente que tiene problemas de corazón. Depende de la alma, si está evolucionada hasta el punto de haber entrado en ser iniciado. Porque aún somos muy aspirantes y hay muchas cosas que funcionamos a nivel pasional, que no es desde el corazón, sino que es de aquí. Pues, depende. El centro más elevado, o sea, la transferencia de estas energías desde aquí hasta el centro de la cabeza conciernen al iniciado. Y aquí han habido. Sí, es así. Es así, pero eso ya es un nivel. Es muy, por eso que lo apunta, pero como que es un nivel que nosotros estamos por llegar. Nos queda mucho camino. Nos queda mucho camino. Mucho. Existe una condición cambiante y fluida que se produce en el proceso de despertar y transferir y enfocar las energías en el centro superior. Esta triple actividad que se lleva a cabo continuamente en el cuerpo humano da una idea de la tensión bajo la cual debe actuar el individuo y explica por lo tanto gran parte del malestar y las enfermedades de esa zona del cuerpo humano regida y controlada por determinado centro. ¿Entendéis? No, ¿puedes repetirlo? Sí. Es que son palabras que como yo también no la entiendo cuando lo estoy leyendo, pero a la hora de volverlo a explicar prefiero intercambio, ¿sabes? Esta triple actividad que se lleva a cabo continuamente en el cuerpo humano da una idea de la tensión bajo la cual debe actuar el individuo y explica por lo tanto gran parte del malestar y las enfermedades de esta zona, la zona cardíaca, la zona laríngea, la zona del sacro. Por esto se dice siempre en el esoterismo y en la teosofía y en todos los movimientos serios que el ser humano tiene que purificar sus emociones,
su plexo, su chakra, su plexo, porque después todas las células del cuerpo pueden captar y resistir esa tensión, esa potencia de las energías que son más puras, porque si no, no se puede. Y ese esfuerzo hace que se mueran esas células. Se mueren y no se pueden volver a reproducir porque la vibración que uno coge cuando va adquiriendo, trabajando correctamente, va adquiriendo, es muy potente. Entonces no siempre lo llevamos a cabo. Es un poco para ver cómo funcionan las enfermedades. Cuando dices purificar es eliminar todo lo que es... Una cosa es purificar el cuerpo físico, y yo estoy hablando de transmutar y purificar tus emociones, Las emociones, no está pensando en las tus emociones. pensamientos y tus Claro. razonamientos, analítica, todo eso. Antes también estuvimos hablando de las energías no perpetuadas. Sí, fuerte. Porque mucha gente lo ve todo muy bonito. No, quien va en serio sabe lo que le gusta. Quien va en serio. Sí, dijimos, cuando hemos hablado de los curas, de los monjes, de las monjas, también existen las personas solteras, que quien lo puede llevar muy bien, y esa energía la transmutan bien y algo natural, pero generalmente tienen, dependiendo de su rayo, pues tendrán un cáncer o una enfermedad nerviosa. Bien, la actualidad, en la actualidad la transferencia de las fuerzas del centro sacro al plexo solar es responsable de la mayoría de las modernas incapacidades físicas de la raza. Debido también al retiro lento y en escala racial de las fuerzas sacras, el empleo del sexo, llegadas al plexo solar, o sea, no se llegan porque se retienen, está formando una condición que a veces se denomina suicidio racial, control de la natalidad. Y para contrarrestarla es necesario el esfuerzo de muchos gobiernos a fin de detener el rápido decrecimiento de la natalidad en los respectivos países. Eso también es otra forma moderna de retener la energía sexual. Si no se le da, es lógica, ¿no? Si no se da, yo retengo esa energía sexual, muy bien, pero ¿cómo la transmito? ¿Qué hago? No os lo habéis preguntado. Yo el día que me pregunté todo esto me encuentro con este libro. Claro, yo tengo ahí una energía que no sé qué hacer con ella. Sí, estoy separada, ¿vale? Y fue la época aquella, ¿no? Que yo me separé. ¿Y qué hago, no? ¿Qué es esto de la energía sexual? De este instinto, ¿no? De estas ganas de qué es eso, ¿no? Que te gusta. Y claro, esto no te lo dice el médico. Cuando te dicen control de la natalidad con la pastillita, bueno, vale. Y la pastillita vale, pero el método no, que los problemas que ha traído a nivel interno, que las personas no sabemos. La intensa actividad. Yo soy método. La intensa actividad del centro sacro producirá a menudo enfermedades y anormalidades fisiológicas vinculadas a los órganos de reproducción, tanto femeninos como masculinos. Estas dificultades son de dos tipos: aquellas a que están propias de la normalidad normal, reconocidas por los cirujanos y psicólogos, y las que son el resultado del excesivo estímulo debido al exitoso esfuerzo realizado por el místico. Aquí toca bastante a los místicos, ¿no? Para hacer descender la energía de los centros superiores y de fuentes que están fuera de la estructura humana. Aquí viene a decir que la energía tanto es ascendente como descendente. La enfermedad constituye primeramente un esfuerzo natural por parte del cuerpo físico, que busca alivio y liberación de las presiones. Ante todo, desde el punto de vista esotérico de la enfermedad física es el resultado esto lo entiendo antes, lo tengo muy bien. Sí, porque lo veo muy largo.
Otras de las causas de las enfermedades sexuales, bueno, hemos hablado varias, ¿no? Todas parece que estén aquí en la Tierra, el comportamiento del cuerpo humano, por la programación de la jerarquía espiritual, y encontré otra que dice que existen formas astrales moribundas que están muy cerca de nuestra Tierra, ejerciendo una influencia muy poderosa, originando dos tipos de deseo: tendencia instintiva a la crueldad y la otra que produce tendencia a las perversiones sexuales. En los tiempos antiguos, estas emanaciones astrales eran aún más poderosas por estar más próximas a nuestra Tierra. De allí las crueldades ritualísticas y los horrores, por ejemplo, los de Sodoma y Gomorra. Su potencia está declinando rápidamente y debe recordarse que no tendrían absolutamente ningún poder si no existiera en la humanidad ciertos instintos sobre los cuales pueden actuar estas energías. O sea, todavía tenemos aquí personas lemurianas, personas andantes. También debe recordarse que la influencia de estas formas astrales fue constructiva en la época de Lemuria, porque en esos días primitivos la lección del sexo, el registro inteligente del dolor, tenían cabida en los proyectos de la jerarquía que trataban de llevar al hombre animal al estado de conciencia humana, pero no la conciencia del alma, ni a la autoconsciencia, que eso ya vendrá más adelante. Ya para acabar, pequeño resumen: causas de las enfermedades: el no pensar correctamente, no actuar con las leyes de periodicidad, la del ritmo y los ciclos, las enfermedades heredadas de las antiguas razas, tuberculosis y cáncer, influencia de las energías astrales, incapacidad del alma para imponer sus deseos sobre el hombre, inhibición del deseo o deseo incontrolado, y la frustración. Eso es lo que yo resumido digo en los 4 titulares. Y para dar su punto de ánimo, cuando cuando la raza haya logrado un correcto control emocional, desaparecerá gradualmente el fenómeno del cáncer. El correcto control, no de inhibiciones. La inhibición y la represión de los impulsos del deseo por la fuerza de la voluntad no es correcto control. Esto a mí me Claro. dio, a mí me dio. Los mentales, esto es muy Dice, claro, de la fuerza de voluntad no es correcto control. Digo, si yo tengo fuerza de voluntad, esto no puede para mí. Es interesante observar que aunque tanto los hombres como las mujeres sufren de cáncer, la causa general no es idéntica, pero sí es la causa básica, la reacción por una excesiva expresión de la vida sexual mediante el desarrollo de la naturaleza del estrés. La mujer se puede controlar más, tiene unos ciclos, está embarazada. En cambio el hombre estos ciclos no está registrado, y tampoco se queda embarazada, ¿no? Claro. Puede tener más la... Debido a los riesgos que corren las mujeres durante el embarazo, se ha revelado en gran escala, como dijeron los hablantes. Muchas mujeres morían en el embarazo. Contra este tipo de expresión de vida y en esta línea, el sexo, se hallan sus principales inhibiciones. Ellas no sufren tanto la inhibición de la expresión, emoción, deseo, sentimiento, pero el hombre tiene una tradición a poseer mayor control emocional que las mujeres en el manejo de la vida. Aunque los hombres no requieren ni adquieren un control tan marcado del sexo, o sea, su campo vital de expresión es en otra son los que, el patriarcado, los que mandan, ¿no? Más hombres que mujeres. El campo de su tendencia vital inhibida es, por lo tanto, de mayor extensión. O sea, no solamente en el... Ahora se me ocurre una cosa. Entonces, un dictador
Podría ser una persona dictadora, un político, un dictador, tiene el tema sexual desviado y por eso canaliza hacia, claro, podría ser. Sí, porque un dictador, Podría ser. uno que manda, Por eso tiene mucha energía canaliza. Sus propias ideas. de sus propias ideas. Y eso es bueno, pero ¿es para quién esas ideas? No, El yo no dictador es no es bueno. Claro, no es para darnos los demás, sino todos vosotros a mí servir. Según las estadísticas, esto se hizo en el año 1930, más hombres que mujeres sufren de cáncer, aunque todos le temen a esta terrible enfermedad. En la correcta transmutación reside el secreto de la cura del cáncer y con el tiempo esto será comprendido, técnica y científicamente. El secreto que oculta el correcto vivir rítmico y la correcta proporción sobre todas las fases de la vida, comprensión de los tiempos y ciclos y de la periódica procreación creadora. Me encanta esto que dice periódica procreación creadora. Ver los brahmanes, los Krishnas, llevan un ciclo. No siempre están con la mujer, están en un tiempo que cuando tienen que estar, se limpia, se purifica y tal, y después lo hacen con un poco de entendimiento también. No lo hacen allá, lo bestia, porque como no está tanto tiempo, pues no. Tener muy bien mirado. Lo que pasa es que los brahmanes se han desfigurado, se han viciado, han perdido su ética y se van a entender con las mujeres de hindús que quieren virgas. Eso se ha visto en películas. Pero el técnico brahman antes tenía unos periodos y unos ciclos. Y los Hare Krishnas lo siguen también. En realidad hemos dejado de actuar por los ciclos. El ciclo de la mujer tendría que regir al ciclo del hombre. Entonces nosotras dejamos de poder tener hijos. Por lo tanto ya no tendríamos A mí me había dicho que la China también antiguamente hacía lo mismo. Sí, todas las civilizaciones antiguas, sabias, que no se han degradado, lo hacían. Claro. Pero cuando habláis de los ciclos, tu ciclo menstrual. ya, pero lo que está claro es que la mujer tiene mucha más apetencia en un momento. Deseo del cuerpo Deseo. Tú quieres sentir ese deseo de placer sexual. Aquí no estamos hablando de eso. Esto es una cosa física que la gente nos hemos montado. Entonces cuando habláis de ciclo, pero el ciclo es algo físico. Sí, pero un ciclo natural, por ley. Sí. Y que es para procrear. Sí. Cuando tú has dado a luz varios hijos, que lo que ahora ella quiere contar. Sí, lo que quería explicar es que el ciclo nuestro femenino, tenemos unos años en los que podemos tener hijos. Eso es la creación. Lo que viene a decir aquí es que la energía sexual se ha de utilizar para procrear, como hacen en realidad los animales. Los animales se juntan, os habéis visto algunas veces documentales de esos que se pelean y que hacen el bramido aquel que es para llamar a la hembra una vez al año. Eso es un ciclo, esos son ciclos. Nosotros no utilizamos la energía sexual por ciclos. Utilizamos a gusto y deseo y por total y por apetencias y por todo. Ese es el tema. Y cuando se cumple este ciclo de procrear, después se tiene que tener el otro ciclo para procrear, pero para procrear a nivel de energía, A nivel de servicio. Pero la energía de esta tiene que llegar a un entendimiento y una fundición, que se lo explicará en otras charlas, para poder expandirlo. O sea, cuando la mujer tiene la menopausia, entonces se va a hacer otro. En realidad, cuando tú decides no tener más hijos, Pero el hombre puede procrear. No, también puede crear, no procrear, puede crear. Y crear quiere decir utilizar su energía de creación, que uno tiene, porque somos hijos del uno y del creador, y lo puede expandir al mundo para servicio, porque toda esa energía no se pierde. Tú puedes hacer una función de tu sexo, o tú mismo,
y puedes expandir esa energía para la ley de eso. Y eso es aprovechado por entes magéricos o devas, o entes que son superiores, y que lo exparten y lo llevan a Pero claro, como habláis de otros no entiendo yo, porque como habláis de ciclos naturales, tal como yo he entendido esto de aquí, la ley de los ciclos del sexo y de la periodicidad del periodo, tú tienes una energía sexual, está ahí, lo que yo dije antes, que digo, bueno, busco qué pasa aquí, ¿no? A ver, yo quería entenderla. ¿cómo reconducirla? No sabía ni que se podía reconducir. Yo quería entenderla, quería saber qué pasaba a nivel científico y busqué y encontré. Y cuando en la naturaleza la mujer no puede procrear, porque en todas las historias hay mujeres que no pueden tener hijos. No han podido tener el resultado. Bueno, en hijos, sí. Pero es el resultado. Sí, pero lo que se busca, ¿no? pero tú También tendrías que, su alma, No, de grupos de sí, las personas que no han podido tener hijos, su alma ya ha escogido su cuerpo. No sé, Lo que pasa es que yo hasta que llegué ahí, bueno, claro. Entonces, lo que pasa que igualmente existe esa energía de creatividad. sí, El problema es que nadie tiene. esta energía de creatividad dentro. Sí. Aunque tú dijiste esto, la tienes. Sí, sí, resultado, Pero pero en realidad tendríamos que saber que esto es una creatividad. Que nosotros podemos podemos tener la cantidad de tiempo que estamos sacando de tener una familia. sí, pero es porque no tienen entendido. Ahora, pero es que no se- terminamos todo, ¿eh? No tienen el entendimiento. No se enseña. Claro. Siempre se dice que la creatividad es muy buena y se ha ido practicando mucho en manualidades en las cárceles, se ha practicado en la infancia, en las residencias, pero porque es algo casi visceral y en realidad hay un efecto interno muy bueno, que ojalá se hiciera con la mente, se hiciera poniendo intención, pero no se sabe todo eso. Es que no se entiende. Esto es esoterismo. Claro. Por Por eso eso ya ya lo me dije una chica que venía dos hermanas de la madre iba con yoga, y me dice, es que mi hija está, ha dicho no sé cuántas veces en Barcelona la meditación Hombre, no faltaría más. y yo le dije, a ella le dije, muy bien, tú quieres tener este hijo, y si por artificialmente tú quedas embarazada, artificialmente quieres ser embarazada y te sale un hijo subnormal, ¿qué harás? ¿Qué harás? Dímelo. ¿Te lo has pensado? Porque a lo mejor tú en esta vida no tienes por qué tener un hijo. A mí me lo dijo. Y entonces, en cambio, hay muchos que están en el mundo que no tienen padres. Yo lo he entendido porque Por tenía eso, que hacer claro, mejor apretando. Es que no te va dando. Y si tú te descubres, y si tú descubres que eres tan Pero alteramos las tienes leyes, capacidad de adoptar, nada más que la adoptes. A la gente que nos alteramos las leyes de la naturaleza. Claro. si no son míos, no los quiero. ¿Ves? A mí Por eso no tienes sí. hijos. Sí. Por eso no tienes hijos de las razones. Porque no quieren. Porque te dijeron que en otra vida yo había tenido muchos. Sí, Yo había dejado de descansar en esa. Mira, Sí, eso puede ser una razón. A lo mejor no es la tuya, te lo dijeron para que te calmaras. No es la tuya. Pero bueno, eso puede ser, pero no es la tuya. Bueno, recordad que es la correcta transmutación, es donde está el secreto de la vida. Transmutar. Yo tengo más el libro que lleva más apartaditos y Ya nos explicarás cómo transmutar. es tan amable de querer venir otro día, si os ha gustado. Ya terminaría aquí. Si queréis hacer alguna pregunta entre Margarita y yo, Eso no lo había pensado. Por eso se lo he dicho a tu madre, que es el plan esotérico. Dígale, plan, Esto de eso. ahora se cortó. Digo, no sé cómo, pero era, pero bueno, me sorprende el tema, muy bien.
es muy diferente el enfoque. Claro, Es muy no tiene nada que diferente. ver, no tiene Mi nada que madre ver. cosa es el sexo, aquello implica. Mi madre ha tenido 15 hijos y hemos vivido 13. Y el mensaje, una vez me dijeron, define a tu madre con una palabra, amor. Impresionante lo que nos ha dejado. 13 hermanos, que nos entendemos con herencia, sin ninguna discusión de nada. Y uno que saltó, la mamá le dejó un mensaje a una de mis hermanas pequeñas diciéndole, va a haber algún hermano que va a decir esto. Y tú le dices, de mi parte, esto. Figúrate tú, tu madre. O sea, ¿Qué ser? Amor, ¿Qué ser? ¿por qué nos entendimos? ¿Por qué nos entendíamos también? Escoger la caja, cómo hacer las cosas. Porque pensábamos a través de la mamá. La mamá Claro. lo hubiera hecho de esta manera. Claro. Automáticamente, todas las hermanas, somos 5 hermanas, y vamos con esto. Y luego venía algún hermano, ¿y por qué habéis escogido esto? Ves a ver lo que hay y cuál escogerías. Ostras, la que habéis escogido. Pues calla. Y siempre. O sea, sí, de esto no, pero Amor. íbamos al unísono, es que es impresionante. Y habría entendido algo más, ¿no? Claro. Mi padre médico, todos hemos nacido en casa, sin ningún problema, sin ningún gemelo, tal cual. Ahora, de los 15, 7 eran del señor Ojinos y el resto del Papa. Yo soy. O sea, Pero sobre todo los la actividad creativa fue tremenda y yo creo que transmutada en vida, creando comida, creando ambiente. Mi padre, médico, abogado y veterinario, las 3 carreras. Con 21 años fue el primero de la promoción de medicina. Transmutando la creación sexual. Y 4 cursos de veterinaria. La terminó Jaca porque lo destinaron. No interesaba que catalanes sabios estuvieran en Cataluña y lo mandaron a... Nosotros nos enseñaron a hablar en castellano, pero dijeron, el futuro de nuestros hijos, ¿dónde están? Y al mismo. Impresionante. O sea, me has dado explicaciones emocionales con algo que se me escape y quiero escuchar 1000 veces antes lo sepa. Yo no, Valle me ha A través de la transmisora. No soy una transmisora de idea. A ver, yo he dicho antes que no se había hecho nunca una conferencia de sexual en la sociedad musúlmana, pero yo creo que muchas personas que yo conozco, con perdón de los que me escuchen, dirán, teósofos y fuera de la teosofía, con otras filosofías y en la vida, que están muy, pero que muy peces. Con respecto. Y que a los que estamos dentro de la sociedad o caminos espirituales no podemos darnos respuesta a ciertos avances que no podemos avanzar a resulta de no entender muchas cosas básicas que dependen de la sexualidad. O sea, yo creo que muchas personas que yo he dejado con ellas, me han pedido hablar, no sé, y de no de la filosofía solo, sino de otros movimientos filosóficos, y que no pueden avanzar, aunque hagan técnicas de meditación, hagan lo que sea, de raja y yoga, que hagan lo que sea, no pueden, porque el tema de la sexualidad no lo han entendido. Para ellos aún es tabú, eso de lo de su mente, es tabú, y eso no tiene que ser tabú. Y lo peor de todo es que aunque actuemos de una manera correcta, el pensamiento hay que controlarlo. Hay que controlarlo o transmutarlo. Entenderlo, primero comprenderlo. Claro. Pero la actitud externa ya es correcta. Pero después tiene una enfermedad que no sé qué, pero como todo va por dentro, la inhibición va por dentro, no sé qué, la exteriorización del sexo cuando eres más joven sí que se te ve, pero cuando no puedes lo inhibes y lo quedas dentro. Esa es la parte que, aunque tú te digas que sí, que lo llevas bien, y todo queda dentro cuando ya es el efecto que queda de la energía en el astral, en el aura tuya. claro, Pues se viene al cuerpo físico, pero primero está en el aura mental y después en el aura emocional astral, porque todo viene siempre de algo. de todas maneras, nuestra alma sabe mucho.
Y entonces ella ha escogido mi cuerpo con unas características determinadas para que yo trabaje una enfermedad determinada por mi personalidad y para que ella pueda manifestarse. Eso sí que lo vamos a tener, que el alma es nuestra sabia, ¿no? Tenemos que entenderla así y aceptar muchas cosas, aceptarlas. Básicamente es aceptar, no retener, no imponer. Es la aceptación. No controlar. Y no amargarse. Y no amargarse. Si aceptas ya no te amargas. Pero la imposición es que está muy aquí todavía. La imposición, claro. Entonces, Externa e interna, tú te eres externa también. Sí, externa. Bueno, pero la externa tú puedes vivirte si eres de la externa, porque lo tienes que tener tú claro de que tú vas a trabajar contigo, no con los demás. Depende a dónde esté esa imposición, porque si la tienes al lado durmiendo, También es complicado. Eso Eso es Porque es una lucha diaria, es una contradicción Sí. constante en lo que Que se tu puede, camino. que se puede, porque el alma no se... El alma no se... No, es que yo estoy de acuerdo mucho contigo. Ahora, existe una cosa, el deseo, lo tenemos todos los seres humanos. Ahí estamos. Y estamos en el deseo. No es malo, Ah, no. no. Bien, a ver. Es cuando el pensamiento entra en el deseo. Porque yo, por ejemplo, al mirar una casa, al mirar una mujer, al mirar esto y decir, qué guapa es esa mujer, qué maja es la casa esa, está muy bien hecha. Pero si el pensamiento entra en ese deseo, ¿y qué pasa? Que si hay codicia en el pensamiento, entonces sí que es malo eso. Pero al mirar las cosas por el deseo no es malo, ni es contraproducente, sino Visto así sí, pero el Sí. deseo no. Pero- Es algo que no tienes si quieres, ¿no? Pero es que aquí está, es el pensamiento, entonces cuando me voy a hacer el mal, es que el pensamiento debe entrar. Al mirarlo sí, no ha de entrar el pensamiento, has de controlarlo. Tienes que razonar, analizar, discernir. Nada de control, o sea, ni el deseo ni el control es bueno. Ni el deseo ni el control. Bueno, No puedes tener una cosa controlada, ni desearla. Hay que verlo. Si ya estás admirando algo, te quedas ahí en la admiración. Ahora, si ya tienes ese deseo, que entras solo, que es la atracción del cuerpo etérico, del astral, pues entonces en el momento que hay ese deseo tienes que razonarlo, como dice, con la mente y transmutarlo, que después existen herramientas, está claro, para todo eso. Yo entiendo que estamos en el mundo del deseo. Claro, pues es muy fácil, pero yo creo que en el ser humano, yo hablo por mí, mi experiencia, yo creo que tienes que pasar por las fases. Cuando eres más joven, pues tienes ese deseo, luego tú lo vas transmutando, vas aprendiendo, vas creciendo, es lo que cambias, pero nunca por la represión. No. Que eso que no, con la persona, no, eso no es bueno, el pecado no lo voy a hacer. No. No, si tú lo sientes, hazlo, actúalo, ya verás. Ya llegarás. Claro, Como todo. yo lo que creo es que admirar la belleza, es que eso es bueno. esto es positivo. Ahora, desear, Eso ya es, a ver, eso que dices tú es entrar en la mente un poco ya del cuerpo causal o abstracta. Que tú ya no dejas, ya no de nada. Tú admiras, por ejemplo, mi padre es escultor y era artista dentro de él. Y sus amigos eran muy bestiotas, hablando suyo. Él se dejaba, también era bestiota, pero él le decía, mira que Manolo, mira qué mujer más guapa, no sé qué. Y él se la miraba. Y se la miraba de ese aspecto dentro de belleza. ¿Por qué? Porque sus vibraciones su energía la subía más alto. Y si él decía, caray, qué cuerpo más armónico, qué belleza más perfecta. Y él no se dejaba llevar por abajo, sino que subía arriba. Y eso es lo que tiene que ser. En esto y en otras historias. Y se adquiere con la edad también, ¿eh?
Con la edad se adquiere. Bueno, Y con eso no fue mi padre murió del corazón. Mi padre murió del corazón. Es lo que decía, las enfermedades del corazón, o en esta vida, o en la otra, o aquí inconscientemente, pero tu alma es la que conoce. Y la enfermedad del corazón, el alma es el hereditario. Y yo soy profesora de mi padre, que como ella es igual, supongo, que era... ¿Cómo? No, ya te voy a sacar. Se me ha ido el momento se me ha ido recuerdo que eso, admirar las cosas no es un pecado. No, cuando deseamos, cuando entra el pensamiento en el deseo. Juan, igual que cuando gustas una comida buena, cuando todo. Sí. Y tienes que quedar dentro. No te... Pero llevamos muchos siglos deseando. Mucho. Tenemos, ¿y qué nos Yo no sé lo que he hecho muchas veces. Tú lo has admirado y lo has querido, porque si no lo podrías haber mirado a la edad y de la manera que sea. Lo que sí encuentro es que debe haber amor. Bueno, pero es la vida, Amaro pregunta por aquí. A ver, el deseo es lo mismo que dejar conscientemente que actúe el instinto. Yo he tenido una etapa de mi vida, después de meditación de Vipassana, durante 4 o 5 años, era consciente, yo fui consciente de que en mi juventud actuaba por impulsos y lo acertaba siempre, que era de armas tomar, pero no había intención. mi madre No había intención. Era como si dijéramos la época lemuriana. No hay intención, no hay pensamiento. no hay pensamiento, pero el instinto o el impulso Está. era aceptado, porque aprobado por mis padres, socialmente no aprobado, está claro, pero mis padres. Como no había sentido de responsabilidad, no hay culpa, no hay pecado. Pero un momento, conseguí con 49 años, hasta los 55 o así, conseguí ser consciente de dejar el instinto que actuara, pero de manera consciente. muy bien. Un trabajo con tu alma. Y la mente la Tu pudiste. alma va a fluir. Tú sentiste tu alma, por eso fuiste capaz de hacer ese cambio. Si no, no lo hubieras podido. ¿Nos puedes poner un ejemplo que tú sabes? Todo el mundo ha tenido esta etapa de instinto. Y que eso además estaba bien. Y si no lo hacías eras una tonta. Y era que llevabas por lo que era y comprendido por todo el mundo. Pero eso es una fuerza. Es una fuerza. Pero tú lo debes de recordar en la época de adolescencia, Claro. yo qué sé, yo ahora tengo ahora. ¿Por qué pasa? Porque no tengo ahora. Pues ahora unas Fui consciente cosas. de que dejando el instinto de manera consciente, Claro, ahí estaba. Claro. Es pasar de la época lemuriana al Atlante y directamente a la área ya. Sí. ¿esto se puede traducir en deseo-pensamiento? Porque veo que no es así. Es utilizar el pensamiento adecuadamente. Espera, es utilizar el El pensamiento pensamiento adecuadamente. y el instinto donde lo pones. No. Es que Es la mente concreta. Tú intuyes. No, la intuición es la mente concreta, no, no digas eso no es cierto. A ver. La intuición no. Lo que ella, su alma habló. Porque tú cuando empezaste a trabajarte, Durante los años. pues la 49 años, empezó a influir en ti, a influir en ti el alma que llevabas de otras encarnaciones. Y esa alma habló en ti.
y te dio más bien toda esa sabiduría o este conocimiento. Entender. Eso, o sea, también es correcta. Entendí. Sí, razonamiento, No, entendí. pero eso venía de su alma que estaba ya madura, por eso pudiste captarlo En el de manera cambio. concreta, porque si no, no lo hubieras podido, hubieras obedecido como muchos hay que siguen con el instinto. Pero ya lo tiene trabajado. Claro. Si hay ese cambio, la cabeza es eso. y vienes a vivir todo eso, Claro. pero Pero no bien. si no sabéis por cara igual. Claro. Pero tenemos en cuenta una cosa, que nosotros vivimos el presente, pero somos el resultado del pasado. Y el pasado nos afecta mucho, porque nosotros tenemos dos mentes, la mente concreta y la consciente, y la mente inconsciente es el cerebro, y es el que más nos trabaja a nosotros en el cuerpo. ¿Comprende? Entonces existe esto, y nos tenemos que dar cuenta que muchas veces nos vienen cosas que nosotros no las pensamos, y esas cosas no son del presente, son del pasado. No está publicando. Ella pasó del pasado a otro estado de entenderlo y dejó. Eso depende de cada alma, de cada persona. Pues depende. Tengo 3 fotocopias, por si alguien quiere seguir el trabajo, aquí hay Los títulos de los libros. y después los centros y las glándulas que afectan al cuerpo. Si alguien quiere. Esto está en un libro que se llama La curación. ¿Sí? Sí, ella me lo pasará porque lo tiene. ¿Cómo vas a pasar? Si lo queréis, te daré fotocopia abajo. Ajá. Y si quieres el libro este.